Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué bueno que están en Tepanclato en vivo. Programa por internet de la revista Tepanclato, difusión de la cultura, rumbo al bicentenario de la independencia y rumbo al centenario de la Revolución Mexicana. Hoy, martes 20 de octubre, nos acompaña esta noche el licenciado Juan Francisco Calderón. Es un distinguido historiador, miembro de la Asociación Civil Historiadores Mexicanos Palabra de Clio, con un tema: la rebelión de Agua Prieta. Es importante esto porque ellos nos traen nuevas, otras voces, otros escenarios, otras historias que no son conocidas. Es lo importante de esto. Bien, voy a permitirme presentar a mi compañero que me hace el honor de estar conmigo en esta cruzada de la difusión de la cultura rumbo al bicentenario y al centenario de la Revolución Mexicana. Adelante, Gino, por favor. Gracias, buenas noches, servidor Gino Alejandro García Miranda, como todos los martes, aquí en la cita con la historia, en este caso en el ciclo del centenario de la Revolución Mexicana. Dar la bienvenida y buenas noches a nuestros amigos cibernautas, así como al licenciado Juan Francisco Calderón, que nos va a aportar con un interesante tema esta noche. Muchas gracias. Gracias, Gino. Bien, vamos a entrar rápidamente, vamos a permitirme, si ustedes me lo permiten, a presentar a nuestro invitado José Juan Francisco Calderón Frías. Él estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios, Universidad Nacional Autónoma de México. Participó en el coloquio Los paradigmas de la historia, la interpretación de fuentes en la interpretación de las fuentes en el capitalismo tardío, con el tema las relaciones Estados Unidos-Europa respecto al conflicto en Irak. También participó participa en Amorosos de Clio, con el principio del fin, una visión de la decena trágica, y desde luego lo que vamos a comentar el día de ahora en Agua Prieta, los marcos aplaudieron. Los mancos aplaudieron. Bueno, maestro, discúlpeme por estas expresiones, pero me la acaban de pasar hace unos momentos su currículum, pero vamos a pasar ahora a lo más importante, que es el tema. Sea usted bienvenido, maestro Francisco Calderón. Yo, por primer tema, y darle las gracias de estar aquí, le preguntaría: ¿por qué la rebelión de Agua Prieta? Sea usted bienvenido, buenas noches, maestro. Buenas noches a ambos por el recibimiento y por sus palabras, y sobre todo aquí a Tepanclato. Bueno, la rebelión de Agua Prieta, es por eso que me decidí a hacer un trabajo para este libro que se publicó por Amorosos de Clio. Me llamó la atención por ser el último gran movimiento armado que tuvo éxito en el siglo pasado, por supuesto, en el periodo post-revolucionario, la rebelión de Agua Prieta, que fue en el año de 1920, que fue la antesala de lo que sería la gestión presidencial de Álvaro Obregón como presidente de la República, sucediendo a Venustiano Carranza. Y es importante, a mi apreciación, por ser, como ya lo he dicho, el último gran levantamiento armado que tuvo éxito. A partir de él hubo más rebeliones, pero ya no tuvieron éxito. Estamos hablando de la rebelión de la Huertista en 1924, la rebelión escobarista en 1928, y la sedillista en épocas ya de General Lázaro Cárdenas en 1934. Entonces, ahí su importancia, ¿no? Y sobre todo porque a partir de los lineamientos que el Triángulo Sonora, conformado por Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, se formaron las bases de lo que posteriormente sería el sistema político mexicano, porque ellos fueron los que establecieron los lineamientos, así que duró, puedo decirlo, 20. Increíble, de ahí salió todo. De ahí salió. ¿De un cantante nos decíamos eso? Bueno, Adolfo de la Huerta fue así, cantante de ópera. Pues también nuestro actor parece que es cantante también de ópera, o sea que como que sigue la tradición. Sí, ahí van, maestro, parecido.
De hecho, hay una anécdota respecto a él, Adolfo de la Huerta, de que cuando estaba por sucederse, ya estamos hablando de 1928, perdón, cuando estaba por haber la sucesión, había una anécdota, algo chistoso de parte de Álvaro Obregón, que decía que ellos, lo suyo era la política y estar en la presidencia, porque, como ves, yo, Álvaro Obregón, ni de barrendero sirvo porque me falta la principal de mis manos. En cambio, tú, Adolfo de la Huerta, pues puedes dar clases de canto. Y de hecho ahí se dedicó Adolfo de la Huerta, cuando estuvo desterrado en Estados Unidos después de la rebelión de la Huertista, de que dando clases de ópera y a distinguidos cantantes de talla internacional después, ¿no? Y decía que tenía una hermosa voz como cantante, como tenía. Adolfo de la Huerta. El que fue fue secretario de Hacienda. De Álvaro Obregón. De Álvaro Obregón. Muy amigo suyo, me imagino. Sí, mucho. Pero antes había sido presidente interino de la República. Sí, claro. Después de Venustiano Carranza, cuando ya la rebelión de Agua Prieta había tenido un éxito reciente, ¿no? Bueno. Maestro, ¿podemos entrar en la rebelión de Agua Prieta para ver por qué se origina, como decía Gino, por qué se origina, de dónde viene, qué trajo, qué bueno, qué malo, quiénes participaron, cuál fue el fin y si se logró con algo de esta rebelión, maestro? Muy bien. Adelante, por favor. Bueno, la rebelión de Agua Prieta, como habíamos mencionado hace un momento, está como el trasfondo de la sucesión presidencial. La rebelión de Agua Prieta no se entiende realmente sin ese asunto de suma importancia que es la sucesión. En un momento dado, cuando Venustiano Carranza quiere seguir en la presidencia a través del ingeniero Ignacio Bonillas, que se desempeñaba en ese entonces como embajador de Estados Unidos. Entonces, es a partir de ahí que surge este conflicto, claro, con otras circunstancias que lo rodearon, como fue la presión que ejerció Venustiano Carranza sobre el gobierno, sobre el estado de Sonora. Estuvo aprovechando muchas... ¿Venustiano Carranza de dónde era? De Coahuila. De Coahuila, ¿verdad? Cuatro Ciénegas, Coahuila. Cuatro Ciénegas. Y bueno, pues, entonces, ahí en la rebelión de Agua Prieta surge, como decíamos, de la sucesión presidencial de 1920. Desde un principio, en 1917, Álvaro Obregón aspiraba a la presidencia, tenía el deseo, sí, tenía el recurso, en un momento en que la política en México era dominada ampliamente por el ejército. No olvidemos que estamos hablando de 1910, ya llevamos 10 años de revolución armada, en que el elemento principal es el ejército. Pero al triunfo del Plan de Guadalupe, la revolución constitucionalista, pues Venustiano Carranza quiere estar en la presidencia, no interinamente, no provisionalmente, sino constitucionalmente. De hecho, el Plan de Guadalupe decía que... Sí, que no quieren, ¿no? Dice que el Plan de Guadalupe decía que el primer jefe del ejército constitucionalista, que era Venustiano Carranza, iba a tomar el poder interinamente y él mismo iba a convocar a elecciones para elegir al presidente constitucionalmente. Para elegirse constitucionalmente. Exactamente, y eso es lo que sucede, ¿no? Venustiano Carranza es electo constitucionalmente. Entonces, de hecho ahí lo escribo yo en un texto, se da la primera reelección en el periodo post-revolucionario, ¿no? Justamente contra lo que había surgido la revolución, que era la no reelección. Sí, porque fue presidente interino. Ajá. ¿Qué tiempo? 17, perdón. Carranza en el 17. ¿Qué tiempo estuvo en el poder? De 1900, del 17 al 20. ¿Interino? No, del 1 de mayo de 1917 ascendió electo constitucionalmente. ¿Pero qué tiempo antes fue interino?
14, 16, 17. Entonces del 14 al 17 fui presidente interino, y luego del 17 al 20. Al 20. Y del 20 quería de alguna manera seguir influenciando en la decisión presidencial, ¿no? Qué raro. Pues había el deseo, como decía Álvaro Obregón, de ser el presidente de la República. Aspiraba a eso, esos eran sus deseos. Pero Gonzalo Carranza quería, ahora sí como dice en un texto, él quería servirse, ¿no? Quería saber qué se siente estar en la silla presidencial. Para esto le pide a Adolfo de la Huerta que hable con Álvaro Obregón y se llegue a un acuerdo para que Álvaro esté tranquilo y que no se le oponga resistencia. Álvaro Obregón accede siempre y cuando que Venustiano Carranza en 1920 no oponga ninguna resistencia a los deseos de ser Álvaro Obregón el presidente, pero no se da. Álvaro Obregón siempre está en el deseo, de hecho él está seguro que en un momento dado, si las elecciones son legales, sin ningún aspaviento de parte de nadie, él está seguro por el gran arraigo que tiene en el país de ser el presidente de la República. Por tanto, nunca está él deseoso de alentar una rebelión armada por el arraigo que tiene. Él es un general, un soldado triunfante, y en base a eso es que él sostiene sus aspiraciones. Pero sin embargo llega 1919 y Venustiano Carranza nos da signos de que él apoyará como según estaba el acuerdo, de darle su anuencia para que fuera el presidente de la República, Álvaro Obregón, y empieza a dictar una serie de un manifiesto en donde se opone ya abiertamente. De hecho, él pide que no sean personas que sostengan su aspiración a la presidencia en base al apoyo que tengan de algunos compañeros. Él pide que la campaña electoral sea en base a las propuestas que cada candidato puede tener. O sea, abierto a la democracia, podemos pensar, o ya tenía su gallo. Ya tenía su gallo, Okay. como usted lo dice. Vamos a una pausa para comenzar eso, Gino, Sí. y porque es algo que trae trascendencia. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Bueno, muchas gracias. Estamos entrevistando al historiador Juan Francisco Calderón con el tema de la rebelión de Agua Prieta. Quisiera darle nuestros números telefónicos 55 648 373, también nuestro correo en el cual ustedes nos pueden hacer favor de mandarnos un correo, es tepanclato@.com.mx. Bien, pues yo creo que nuestro correo es no hay tanto problema, tepanclatoenvivo@hotmail.com. Nuestro número telefónico, lo repito, 55 648 373. Más adelante, por favor. Así es. Entonces, la rebelión de Agua Prieta es un movimiento que se inicia en Sonora, teniendo como fundamentos, como elementos importantes a don Adolfo de la Huerta, que se desempeñaba como gobernador del estado, y a Plutarco Elías Calles. En ese momento, Álvaro Obregón, que ya está en campaña, que ya está gozando de una gran popularidad a lo largo y ancho de la República, enfrenta un proceso al general Sejudo, extremisista, al que se le acusa de estarse rebelando al gobierno. De hecho, hay correspondencia entre Álvaro Obregón y este general, por el cual se aprovecha esa circunstancia para iniciar un proceso a Álvaro Obregón, que se encontraba en ese momento en Monterrey, y desde allá
le llega un telegrama diciéndole que se tiene que presentar en la Ciudad de México para servir como testigo, porque le resultaron citas en ese proceso y que urgía su presencia en la capital de la República. Él no se va con la finta, como podríamos decir. Él sabe que hay algo más. De hecho, así se lo declara a sus oyentes en ese momento, de que no sería nada raro de que fuera la última vez que hablara en público, y así es. Es la última vez que realiza un mitin político a favor de su campaña. Pues a partir de ahí, ya él en la Ciudad de México, existe el riesgo constante y latente que en cualquier momento pueda ser detenido por la policía. Está constantemente asediado, y si llega a salvarse de la detención que las autoridades pretendían hacerle, es porque él ya no accede, ya no asiste a la cita que tenía en el juzgado, que era en la prisión militar de Santiago Tlatelolco, y en su lugar huye a Chilpancingo. Por tanto, aquí se abre una pausa, se abre un paréntesis de cuál es la participación de Álvaro Obregón en la rebelión de Agua Prieta. Algunos historiadores afirman, y yo comparto esa opinión, de que en realidad Álvaro Obregón no participa en lo que es la gestación de la rebelión, porque la situación era muy difícil para don Álvaro. Él se encontraba aquí en la Ciudad de México, lejos de Sonora. Los telégrafos estaban totalmente cortados, había censura. De hecho, el licenciado Carranza, por medio de él, por orden suya, sostuvo de que nada de comunicación telegráfica sin claves, ¿no? Entonces la lejanía que está don Álvaro Obregón de Sonora es bastante. Él no puede arriesgarse a ir al norte, porque en cualquier momento podría ser detenido. Entonces lo que él decide hacer es trasladarse hacia el sur, a lo que es el estado de Guerrero, por medio de partidarios suyos que tiene allí en Unión Ferrocarrileros, ¿no? Margarito Ramírez, que después sería gobernador del estado de Jalisco. Él era ferrocarrilero, y por medio de y por medio de él llega al estado de Guerrero, donde permanece libre, pero con el riesgo en cualquier momento de ser detenido. Y así pasa. El general Fortunato Maicote lo llega a descubrir, lo llega a detener en un momento dado, y ahora luego consciente de la situación dice: soy su prisionero. Dice: de ninguna manera, general, yo soy su soldado, soy afín a usted, soy su partidario. Y con esto Álvaro Obregón está consciente de que su movimiento, su campaña se puede seguir. Para esto ya él expide el manifiesto de Chilpancingo, en donde manifiesta él su confianza, donde manifiesta él que la campaña electoral debe de suspenderse, porque las circunstancias así lo exigen. Él debe suspender la campaña porque acusa al gobierno de Carranza de pretender una imposición. La rebelión de Agua Prieta en realidad un complot. La rebelión de Agua Prieta en realidad no fue lo que propiamente puede decir una rebelión. En realidad no hubo grandes batallas, no hubo derramamientos de sangre. Lo que más hubo fueron agresiones hacia Álvaro Obregón. ¿Y en dónde se gestó? En la rebelión de Agua Prieta. Sí. En el estado de Sonora. Pero hubo agresiones más que Adelante, Gino. más que batallas, más que confrontaciones, hubo agresiones, ¿no? Realmente no se puede hablar de muertes ni nada. Exactamente. Y había que aclarar que si hacen una suma en nuestro público cibernauta del 17 al 20, decimos que estaba pasando con Carranza, que ya el tercer año, sí, pero era uno previo a las elecciones.
porque era de 4 años, ¿no? El periodo presidencial. Así es. Entonces, por eso es que estaban ya en campaña. Había ya existencia de un partido político, digamos, por ahí lanzando, pero estoy viendo que aquí ya hay otras manifestaciones. ¿Ya habían surgido otros partidos políticos? Habían surgido, claro, los había el Partido Nacional Cooperativista, el Partido Liberal Constitucionalista, y por ahí surgió el Partido Laborista, que era un órgano de la CROM, la Confederación Regional Obrera Mexicana, dirigida por Luis Napoleón Morones, pero no eran los partidos propiamente como actualmente se pueden decir. De hecho, Álvaro Obregón, y así lo manifiesta en su, valga la redundancia, en su manifiesto, el 1 de junio de 1919, él declara abiertamente: yo no tengo compromisos con nadie. De hecho, él rechaza ser postulado por un partido político. ¿Y no había la restricción a la luz de la Constitución del 17 para los efectos de decir que un candidato independiente pudiera ser electo presidente? No. Bueno, y es una predicción muy particular, y creo que de poco hubiera servido, ¿no? Porque, como mencionamos hace un momento, la institución política en ese entonces era el ejército. O sea, era muy difícil que un ciudadano civil llegar a ser presidente de la República, ¿no? Y cuando se pretendió hacer Venustiano Carranza con el ingeniero Ignacio Bonilla, totalmente fue un fracaso. Realmente el país no estaba en ese momento preparado para tener como presidente a un civil. Eso tendrían que pasar bastantes años, estamos hablando de 1920, tendrían que pasar 26 años para que eso sucediera con el licenciado Miguel Alemán. Sí, pero había que pensar también que fueron 30 años de dictadura de un general, ¿no? De don Porfirio Díaz. Entonces son generaciones completas que ya estaban hechas al modo militar, digámoslo así. Así es. Y que además cada vez se consolidaba más porque ya estamos acostumbrándonos a congresos llenos de militares. Tenemos un código civil del 27, 29, ¿no? Sí. Con don Plutarco Elías Calles, que fue el primerito así, digamos, ya como lo conocemos hoy en día, donde es eminentemente machista, y uno revisa a los legisladores de esa época, militares todos, prácticamente. Exactamente. Sí, y era hasta cierto punto normal, ¿no? Pues, era la represión. Era la represión, ¿no? Y como usted bien lo dice, son periodos. Después seguiría si vengo más para acá, en 1929 se forma el Partido Nacional Revolucionario y cambia de nombre a Partido de la Revolución Mexicana, y lo que actualmente conocemos como el PRI. Y pues son periodos bastante largos, ¿no? O sea, claro, fue un poquito más, ¿no? Y estamos iniciando un nuevo, ¿no? Que es los gobiernos panistas, ¿no? Sí, como no, y esa es una postura muy importante ver, porque el nacimiento de los partidos políticos eran nada más de papel, no tenían un peso específico. Quizás, no sé si subsistió el Partido Liberal Mexicano ya en esta etapa de finales de la Revolución, ¿no? ¿Pero tenían peso político en cuanto a un partido lo que pueda representar a la sociedad? No, ¿verdad? Definitivamente. Era como tú lo dijiste, ¿no? Maestro, yo tengo una duda, si usted me lo permite. Usted dijo que lo detienen a Álvaro Obregón en Guadalajara. Y un general dice que no, en Guerrero. Usted dice que su soldado, ¿quién es ese general? Fortunato Remalcote. ¿Él después qué fue? Él, curiosamente, en este momento, él apoya a Álvaro Obregón. En la rebelión de la Guardista se opone a Álvaro Obregón y es liquidado. Y la gran Fortunato Remalcote es... ¿En qué año? En 1900, la rebelión de la Guardista iniciada en 1924. Ah, caray. A ver, Fortunato fue muerto en 1924. No. Esa fue la rebelión de la Guardista. De la Huerta, sí. En 1924, cuando se inicia. En 1924. Así es.
pero no fue muerto en ese año precisamente, sino fue asesinado en ese periodo, ¿no? Que de 1924 a la consolidación de la paz, podemos decir, y que es electo presidente de la República Plutarco Elías Calles. Ah, ok. Bueno, ok, damos una pausa, maestro, y enseguida regresamos, ¿le parece? Muy bien. Ok, muchas gracias. Uno. Sí, muchas gracias. Estamos de nueva cuenta, estamos entrevistando al historiador Juan Francisco Calderón con el tema de la rebelión de Agua Prieta. Bien, nos quedamos lleno de que yo tenía una duda, maestro, en cuanto que él estuvo en la rebelión de los huertistas en el 24, pero luego, sí, ya tuve un lapsus puntos porque fue en el 24 ya cuando ya había sido Álvaro Obregón presidente en los 20. De 20 al 24 precisamente. Perdón. Sí, y ahí por lo que me está usted diciendo fue cuando ya entra Plutarco Elías Calles como presidente, no. Del 20 al 24. No, del 24 al 28. Del 20 al 24, 24 al 28, sí, exactamente. Del 20 al 24 y Plutarco Elías Calles del 24 al 28. Ah, ok. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y ¿qué otra cosa entonces sería que a mí que quisiera que nos ampliara, maestro? Entonces, ¿para qué sirvió esa? Bueno, más bien fue como adhesión, pero ¿cuál fue? ¿Sirvió de algo para Plutarco Elías, para Álvaro Obregón? Para Álvaro Obregón seguramente, pero yo quisiera señalar un poquito más respecto a lo que fue para el país, ¿no? Estamos hablando de que se estableció en ese momento las bases de un nuevo Estado, ¿no? Aspiración que toda revolución debe tener para poder conformarse, para poder establecerse. De hecho, Benito Carranza lo ha sido, a ello aspiraba, y de ello fue la Constitución Mexicana de 1917 un intento de establecerse como Estado. El Estado ya se quedó deshecho a raíz de la Revolución Mexicana, destruyó el sistema porfirista y a partir de ese momento se está en busca de un Estado nacional. No se logra hasta 1928, ya siendo presidente de la República, don Plutarco Elías Calles.
La rebelión de la rebelión de Agua Prieta sirvió para eso precisamente, ¿no? Establecerse como Estado Nacional. Estamos hablando de 1920, cuando Álvaro Obregón toma la presidencia, la deja en 1924, y a partir de ahí surge Plutarco Elías Calles de 1924 al 28. En la rebelión de la Huertista es la ventaja que tuvo esta rebelión. Caen muchos generales. Álvaro Obregón aspira desde un principio, a pesar de ser militar, él aspira a que se dé un civilismo en el país. Él aspira a deshacerse de tantos generales, y para ello siguió la rebelión de la Huertista. Ahí cayeron bastantes generales, y los que quedaron ya no tuvieron la preeminencia que tuvieron aquellos. Los primeros fueron generales que se habían formado en la revolución. Ya posteriormente, con Plutarco Elías Calles, el mismo Álvaro Obregón, cualquier general, cualquier político debería tener hasta cierto punto la anuencia, la aceptación del grupo en el poder, conformado por Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, que también se da esta lucha entre ellos. De hecho, es la gran desventaja que tiene cada grupo que accede al poder, que la lucha se da entre ellos mismos. Olvidemos que Venustiano Carranza y Álvaro Obregón son el mismo grupo político. Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Alfredo de la Huerta son el mismo grupo. Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón es el mismo grupo, ¿no? Y de esa lucha surge triunfante Plutarco Elías Calles. Se da la formación del Partido Nacional Revolucionario, algo que aspiraba también Álvaro Obregón. De hecho, esa era la aspiración de don Álvaro en su segundo periodo, llegar a conformar un partido político, porque decía, ni tú ni yo, refiriéndose a Plutarco Elías Calles, vamos a ser eternos. Debemos formar un partido político que aglutine a todo el elemento revolucionario. Pero eso no se da. Él es la idea, pero quien la llega a establecer es Plutarco Elías Calles. ¿Y por qué no se da en su periodo? ¿Por qué no se da? Si tenía esas ideas, ¿no? O sea, más bien que lo toma esto es Plutarco. Pero es que ya no toman la presidencia. En el segundo periodo ya no la toma. Ah, ya. O sea, esa es su idea cuando ya estaba fuera de la presidencia. Cuando ya estaba fuera, pero ya había sido electo segunda vez, pero nunca toma el poder ya legalmente. Él es asesinado el 17 de julio de 1929. Y hasta el 1 de diciembre se tomaba el poder. Lo que están diciendo es el 17, sufragio efectivo, no reelección. Y la ambición del poder era canija. El poder fue y... Quería volver a la presidencia, Obregón, y si no lo han asesinado, a lo mejor se lo hubiera hecho. Si lo hubiera hecho. De hecho, él en su segundo manifiesto, cuando aspira ya a la reelección, mejor dicho, él dice que el artículo constitucional decía que el ciudadano que una vez que hubiera sido electo nunca podrá ser reelecto. El ciudadano que hubiera sido electo nunca podrá ser reelecto. Pero él estaba dando una interpretación, tergiversando totalmente el artículo. Porque él decía, en vez de decir nunca, debía decir no podrá ser reelecto. O sea, yo realmente cuando vi el texto constitucional, yo no veo ninguna diferencia, ¿no? Nunca, no, pues viene siendo lo mismo, ¿no? El ciudadano que fue electo presidente nunca podrá ser reelecto, pues se entiende que no puede volver a ser presidente. Y él decía que el texto debía decir, el ciudadano que hubiera sido electo no podrá ser reelecto. Usted decía en una parte que fue exitosa esta rebelión, y fue entonces en el sentido que le dio los resultados a quienes la idearon. Sí. Pero es un factor importante, pienso yo, que muchos de nuestros políticos contemporáneos, voy a hablar de los 60 para acá, no hayan ignorado la historia, sino que la tuvieron muy presente. Y voy a ser muy puntual en esto, a ver si me equivoco, me corrijo.
en esta postura. En el cambio, la transición política Díaz Ordaz a Luis Echeverría, hubo dos movimientos que ocasionaron muchas muertes de militares, pero principalmente el 68. Y habíamos afirmado en aquel programa que fue lucha de poder, porque era el secretario de Gobernación en esa época, de Díaz Ordaz, y permitió el ingreso de activistas, terroristas, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Ya no había un control político. Entre lo que era la lucha de esta masacre, en donde se sumergía en la infamia a muchos secretarios de Estado y al propio presidente en aquel entonces, Díaz Ordaz, quedaba un solo tipo como candidato ya inequívoco, porque fue el que llegó y puso la paz. Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Era el paladín de la justicia para ese momento político, y le funcionó su rebelioncita. ¿Por qué? Pues llegó a ser presidente de la República. Y más tarde, aunque ya muy fallido, porque ya hay mucha documentación sobre provocar rebeliones para llegar al poder, quizá la punta de lanza fue Agua Prieta, porque fueron los primeros ejemplos, ya por costumbre, a fuerza querían verlo. Tenemos que Bartlett hizo el mismo intento dentro del grupo de candidatos a la presidencia cuando fue electo Salinas de Gortari. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hizo también un intento de un movimiento estudiantil que le estaba dando frutos, si no es porque en aquel tiempo el equilibrio político le funcionó desde Rectoría a Carpizo en favor de Salinas de Gortari. Son políticos que dicen, mira, es una formulita para llegar al poder, ¿no? Como decir, pase por altura sobre los fortalezas, que lo sigan imitando en modelos. Son gente que no ignoraron la historia. Voy a irme concretamente a un discurso en donde hizo referencia a esos movimientos Luis Echeverría Álvarez, y está hablando de la Revolución Mexicana. Lo tengo grabado, inclusive. ¿Qué dice, Llena? En donde está poniendo muy por alto a los revolucionarios auténticos. Se refirió a Zapata, se refirió a Villa, se refirió a Carranza, en donde se estaba fraguando todos esos movimientos. Era una lucha de todos contra todos en el poder, que hasta en un momento dado ya no había una identificación de que para qué fregados está la revolución, si cada quien quiere disparar para sus propios intereses. Y una matazón ya hacia el final, que llegó todavía a tener registros de una última rebelión, pues en esta de Agua Prieta en el 20, vamos a ponerlo así, y todavía una tardía vaya por los 30, ¿no? Y entonces pues, se toman nota y pues a lo mejor estaban intentando repetir la historia a partir de ese ejemplo. No sé qué opinan. Seguramente sí, claro que sí, pero no debemos perder de vista realmente. Usted ya está hablando de los años 60, años cuando la revolución ya realmente se llega a perder con el general Lázaro Cárdenas. De hecho fue el último gobierno revolucionario que hay en nuestra historia. A partir de él se da el gobierno de Manuel Ávila Camacho, en que se da un retraimiento de las ventajas, de los privilegios que llega a obtener la clase trabajadora, la clase campesina. Realmente si vemos la situación, por decir algo, la situación del campesino actualmente, el campesino mexicano actualmente, ¿cuál es? ¿Y cuál es la situación del campesino que en 1910? Yo realmente podría... 2010 no se llama aquí. ¿Cuál es la situación del campesino? ¿No hay campo? Pero podríamos decir de que la situación del campesino actual es mejor que la de 1910. Sí, ya puede vender sus tierras a los mejores, a los que tienen, no, sí, lo mejor es que puede vender sus tierras, y los grandes terratenientes, bueno, los grandes consorcios ahora se las compran, no hay más, no pueden producir ellos, no tienen manera de producir, la tierra ya se hizo privada, de ser terreno ejidal, que fue una ganancia de la revolución, se van a una reforma constitucional y ya pueden vender sus tierras ahora. Le dan entrada a la iniciativa privada y es lo que está pasando.
en todas las zonas, en las grandes zonas. Pero ¿qué es lo que pasa con la condición económica del campesino? Está por los suelos. Exactamente. Por eso, volvemos al 1910, está por los suelos. Es lo mismo. Totalmente, ¿no? Y sin embargo, posteriormente, en 1968, bueno, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, etcétera, los siguientes presidentes, seguían hablando de la Revolución Mexicana. De hecho, don Jesús Silva Herzog, su padre, él habla de la segunda muerte de la Revolución Mexicana, ¿no? De la muerte de la Revolución Mexicana allá por los años 40. ¿No? ¿Por qué? Porque ya se habían, los lineamientos que se habían establecido en la Revolución Mexicana pues no existían. Y la solidez de las instituciones nacidas a raíz de la revolución se cayó, ¿no? Yo creo que esto tenemos que retomarlo. Este ejemplo que está usted diciendo es para que lo retomémonos, porque la historia se repite, lo hemos visto aquí. Y ahorita nos está usted enseñando con la rebelión de Agua Prieta, que no fue para mí, ya viendo de otro punto de vista para mí, no fue más que para un apoyo, que si me voy a otro lado y me quieren pegar aquí, regreso a mi tierra, regreso a Sonora, donde se van a anexar mucha gente, me va a apoyar para lo que viene, ¿no? Pero no solamente eso, yo creo que nos da un ejemplo, algo que no puede volver a pasar en México. El campesino estaba en desgracia, necesitaban, bueno, no solamente el campesino, sino era una clase que estaba mal. Y ahorita allí nos puso un ejemplo muy cruel, pero es verdadero. Y usted lo remató, maestro. Yo ahorita veo tanta emigración del mexicano hacia Estados Unidos, hacia Canadá, en busca España. Se nos pierde de vista que ya el mexicano no más va a Estados Unidos, se va a Canadá, y Canadá está lleno de mexicanos, España, Francia, o sea, mucha gente no nomás se vaya a Holanda, ¿sí me explicó? O sea, no es nada más porque yo creo que son clases sociales y no, aguas con eso, porque si usted viaja a Estados Unidos, son clases sociales y es la más humilde, es el campesino en la mano de obra. Canadá es igual, pero se va a España, ya se va una clase media baja a poner un negocio, o clase media a Holanda, que tiene medios más fuertes para poner algún negocio, pero hay inmigración, o sea, de todas maneras, o sea, hay inmigración, porque no se está dando, por eso le digo que hay que retomar lo pasado. Vamos a hacer una pausa para que nos platique, maestro, nos diga usted a la gente que se puede retomar, Gino, de lo pasado con el presente, para hacer una llamada de atención a todos los mexicanos, ¿no? A todas las autoridades, que aquí, y todos los mexicanos, porque estamos inmiscuidos en esto. No hay otro, como México no hay dos. Entonces, aguas, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Vamos. Muchas gracias, estamos platicando aquí y estamos entrevistando al historiador Juan Francisco Calderón con el tema de la rebelión de Agua Prieta. Y a ver, maestro, que nos regalara usted estos espacios, ¿qué piensa usted de tomar de esta rebelión? Como decía Gino, que creo que su concepto no está tan mal, en nuestro humilde concepto, no somos teólogos en esto como usted, pero creo que vale la pena un concepto que se vierta, ¿no? Adelante, maestro. La trascendencia que tuvo la rebelión de Agua Prieta, en mi concepto, es de que se logró establecer un Estado nacional, que se logró establecer una paz, como en una camisa de fuerza, pero paz. Un momento dado, a partir de 1910, en que todo aquel que contara con un cierto apoyo militar podía armar, como usted decía, una rebelión y llegar a ser presidente. De hecho, y lo señala Martín Luis Guzmán en La sombra del caudillo, él dice claramente
¿cuál es la Constitución mexicana? Nada de sufragio efectivo ni nada. La política en México es política de pistola. Y ya, no más. Y Antonio Castro Leal, que me parece que es quien hace un prólogo introductorio a esta novela, de la editorial Porrúa. Fue rector de la universidad, Antonio Castro Leal. Él decía que cuál era el siguiente paso del divisionario, del general divisionario, ya presidente de la República. El hecho de ser ya general de división a X persona, el siguiente paso, la presidencia de la República. Entonces, la trascendencia que tiene la rebelión de Agua Prieta es que, a pesar de todo, con una nueva élite política, estoy hablando de Plutarco Elías Calles, llega a formar el Partido Nacional Revolucionario, el abuelo de lo que sería el actual PRI, llega a establecer la paz. De una o de otra manera, pero se llega a lograr establecer la paz. Arriesgada y amenazada constantemente por rebeliones armadas. Podemos criticar al partido del PNR, Partido Nacional Revolucionario, pero en su momento fue benéfico, por eso que se logró la paz en el país. Y ¿qué podemos tomar de la rebelión de Agua Prieta en estos momentos, en esos tiempos? Sería difícil contestar esa pregunta, ¿no? Realmente, yo creo que nadie desea que en el país vuelva un periodo de revolución, ¿no? Sería bastante riesgoso, bastante irresponsable. No quiera. Pero creo que hay otros caminos, ¿no? O sea, se puede lograr una concientización de la sociedad, lograr cambios estructurales por medio de la educación, principalmente. Por eso estamos explorando la difusión de la cultura jurídica y hoy difusión de la cultura, pero de la independencia para retomar eso. Gino, ¿qué dirías? Hay un punto muy importante que acaba de tocar el maestro y a mí me hace pues un poquito de encuentro de ideas con lo manifestado ya por segunda ocasión en este año con nuestro rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien advirtió que estamos a punto de un estallamiento social, y más aún porque se están dando los ingredientes básicos. Uno lo revisa en un comparativo a hace 100 años, exactamente se están dando los mismos. Sí. Hay un desequilibrio en el modo de producción, en donde están fastidiando a la clase trabajadora, la clase obrera. El campesino está sumamente ya menguado. La institución del ejido, de las comunidades agrícolas, ha desaparecido, y entonces tenemos, sí, por un lado un deseo enorme, ojalá no se dé. ¿Por qué? Porque encontramos a un pueblo mexicano más instruido, más civilizado, pero a pesar de que tiene paciencia, tolerancia, hay extremos. Como en su tiempo lo dijo un día Díaz Ordaz, hemos llegado a la crítica hasta excesos criticables, ¿no? Así, bueno, vamos a tomar una postura igual. La reacción mucho depende del gobierno. Si él quiere, hay diálogo con todos los sectores. Si no quiere acercarse al algo por sus luchas de poder, olvidándose que existe el pueblo, entonces cuidado, porque la consigna del rector de la universidad se va a dar irremediablemente. Es esa chispita la que determina una crisis de un país. Crisis, por definición, es el momento
decisivo entre un para bien y un para mal. Estamos en ese clímax de la decisión. Y está mucho de la responsabilidad de esto en los gobernantes. Entonces, ojalá no se dé nada. Pero entonces tiene que haber reacción por parte del Estado. Sí, efectivamente no. Desgraciadamente no recuerdo el autor. A mí los grandes problemas de México en 1910, Andrés Martina, no me acuerdo el autor en ese momento, el que señala algo parecido a lo que usted acaba de mencionar, que él dice, somos un gigante bueno, él decía, formando el cuerpo humano, hacía un comparativo. O sea, somos un gigante de la cintura para arriba, pero somos un enano de la cintura para abajo. Nuestro sistema político económico descansa en bases muy frágiles. Puede pasar algo. Sí. Él estaba bien, pero no pasaba la revolución. Puede pasar algo. ¿Y qué pasó? La revolución. Me suena algo de Pablo González Casanova, pero no sé, a lo mejor es cuestión de revisar. Sí, era cuestión de... No es Pablo González Casanova. No, don Pablo es... No, porque escribían muy fuerte. No, sí, don Pablo fue fuerte. Yo tengo un libro de él de la tolerancia. Qué bárbaro. Eso es a lo que me refiero, precisamente. Es increíble, don Pablo. ¿Quién me apoyas, por favor? Bueno, muchas gracias. Maestro, la revista Tepantlato, que es la que organiza estas afortunadas jornadas de la difusión de la cultura, por mi conducto, le hace entregar este reconocimiento a usted, licenciado Juan Francisco Calderón, por su distinguida participación en el programa Tepantlato en vivo, transmitido los días martes a las 21 horas, en este caso, en esta fecha, hoy 20 de octubre del 2009, con el tema La Rebelión de Agua Prieta. Nos entregamos con mucho cariño, mucho respeto y admiración y agradecimiento sobre todo. Muchas gracias a la revista Tepantlato, Fusión de Cultura Jurídica, por estos espacios y particularmente las gracias de parte de la asociación Palabra de Río, que ha abierto sus puertas a la misma asociación. Y pues qué más puedo decir, ¿no? Que muchas gracias. Maestro, su artículo lo podemos encontrar en este libro que se llama La Revolución Mexicana, otras voces, otros escenarios, y quisiéramos decir, ¿tiene algún correo si alguna gente quisiera estar interesada en que le mandara algún trabajo o algo así, ¿no? Sí, ¿Me puede dar su correo, por favor? Claro, sí. Ahí está, miren, lo podemos ver, ahí está. Es bueno, mío, ¿verdad? Sí, maestro, por favor. jfrancal3@hotmail.com. Y para la adquisición del libro. ¿Y para la adquisición del libro, maestro? Para la adquisición del libro, la asociación tiene una página en internet que se llama www.palabradeclio.com.mx, en donde hay un portal, hay un icono donde dice ahí tienda, y se puede adquirir, ya sea así como usted lo tiene, o bien de manera digital. Bien, recuerden ustedes que también lo pueden conseguir en la Avenida Insurgentes 1810, ahí está, Colonia Florida, y ahí lo pueden conseguir. Ya para despedirnos, estamos a punto de despedirnos. Doy las gracias a Palabra de Clio y recordarles que el día de mañana nos toca difusión de Tepantlato en vivo con la difusión de arte y cultura. Nos toca entrevistar a la doctora Dina Eugenia, ella es grabadora de grabado al monotipo, porque también es esa revista, difundir la cultura, arte y cultura, pintores y escultores. ¿Qué idea es esto? Estos casos son para esto, maestro, para que la gente tenga la oportunidad de que la gente lo escuche, lo piense y razone. Es la intención de hacer todo esto. La revista Tepantlato, maestro, se regala en toda la República Mexicana. Cumplimos 18 años de esa labor ininterrumpidamente, de darlo gratuitamente en toda la República, nuestra revista. Bien, quisiera darle las gracias, maestro, y yo más me quiero despedir, como siempre lo hago en este día, y como lo dijo el maestro Gino, creo que tenemos aún tiempo de hacer alguna reflexión.
porque los tiempos están ahí, y qué mejor que la historia que no se repitiera. Dicen que la historia es cíclica. Yo quisiera que no se repitiera, que no fuera esta etapa cíclica, porque los que nos cuentan lo que se sufre, lo que está cuando hay un levantamiento, el hambre, la pobreza que hay, es difícil. Entonces no queremos, porque tenemos hijos, tenemos familia, y no queremos llegar a eso. Ojalá que nuestras autoridades no tengan que llevar, ni la gente tenga que llegar allá, porque será muy, muy dramático ver gente, si aparte de pobreza hubiera más pobreza. Y algún día haremos una historia con algunos de ustedes, quién gana las revoluciones o quién gana las independencias realmente, para que vea la gente, independientemente de ese, cuando hay quietud y paz, se supone que hay quietud y paz, llegan los grandes de la gente importante de otros países a cobrarnos lo que les hicimos, lo que invirtieron en eso y que dejó de producir, y que vienen a cobrarnos, tú me debes tanto por tanto, y son millonadas, que al final se tienen que hacer convenios para pagar eso, pero además se tienen que pedir préstamos para poder sobrevivir. Entonces no queremos eso, al contrario, queremos que lo piensen, que lo razonen, y es para estos programas. Queremos que ojalá que todos se pongan las pilas, y no es más que queremos que la gente lo piense, todos, porque como México no hay dos. Estamos aquí y no hay otro México. Este es nuestro México que nos toca. Ojalá que nos hicieran caso. Nosotros desde esta humilde tribuna les decimos a todo mundo que como México no hay dos, y como nosotros lo queremos tampoco. ¿Sí, maestro? Bueno, pues vamos a despedirnos. Nos vemos el día de mañana. Recuerden ustedes, tenemos una cita usted y yo mañana con Arte y Cultura, y como me despido cada noche, sea usted feliz. Nos vemos el día de mañana. Gracias.